Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos al módulo 3. Vamos a desarrollar mecanismos de prevención y respuesta al COVID. Y la primera unidad a desarrollar es la bioseguridad del personal que trabaja en el CIPROINA. Entonces, para comprender nuestra unidad, lo primero que tenemos que saber es qué es la bioseguridad. La bioseguridad proviene del griego bio, de bios, que significa vida, y seguridad se refiere a la calidad de ser seguro, libre de daño, riesgo o peligro. Entonces, la OMS define a la bioseguridad como el conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones. También a los pacientes y al medio ambiente. Como sabemos, la bioseguridad analiza todos los posibles riesgos y elabora normas que tratan de prevenir o mitigar el riesgo posible. Entonces, para este fin, tenemos que retroceder un poquito en nuestra primera clase donde llevábamos el marco conceptual, solo que ahora lo vamos a especificar con el tema de bioseguridad. Si nosotros recordamos, teníamos la amenaza y la vulnerabilidad. En este caso, la amenaza es biológica, conocida como coronavirus, y la vulnerabilidad son las personas, y más aún ahora la población vulnerable. Estos dos factores sabemos que determinan el riesgo. Entonces existe un riesgo de que resulten contagiadas las personas. Pero este riesgo, si no es manejado, seguramente los contagiados tendrán una emergencia, donde se sentirán enfermos con la pandemia y tendrán alguna crisis. Pero si excede la capacidad de respuesta, puede volverse un desastre. Entonces, como verán, hemos hecho un pequeño resumen de lo que habíamos trabajado en el primer capítulo. En la bioseguridad tenemos también que tener muy claro que nosotros tenemos que analizar a la amenaza. Tenemos que saber qué características tiene esta amenaza o este COVID. Entonces, para esto, vemos que es un virus. Es un virus de ácido ribonucleico con una película o una envoltura de grasita. Además, sabemos de que el virus no se transporta solo. Requiere de un agente que se va a encargar de trasladarlo de un lugar a otro, que evidentemente somos nosotros mismos. Además, nos dicen de que el virus no selecciona grupo etario. Hemos visto, hemos evidenciado de que han sido contagiados niños como personas de la tercera edad o personas adultas. Hasta el momento no existe una vacuna. Y el patógeno que puede infectar, o sea, el patógeno infecta evidentemente el sistema respiratorio, pero también el gastrointestinal, el hepático, el nervioso en humanos. Y además, este virus en un ambiente
puede vivir hasta 72 horas en superficies de plástico y acero, y hasta 4 horas en cobre, y hasta 24 horas en superficies de cartón. Entonces, estos elementos a nosotros nos van a permitir plantear una estrategia de prevención para evitar que esta amenaza se pueda convertir en un riesgo alto. Para ello, tenemos que resaltar los principios de bioseguridad. El primer principio es la universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el personal debe seguir las precauciones estándares para prevenir la exposición en todas las situaciones que puedan generar contagio. Lastimosamente, señores, esto es un trabajo de equipo. Igual como un partido de fútbol, si nuestro compañero de equipo lo falla el penal, todo el equipo puede estar perdiendo. Entonces, de la misma forma, aquí en nuestro trabajo, todos debemos tener la precaución necesaria ante la exposición. Porque si uno de nuestro entorno es contagiado, entonces eso significa un mayor riesgo para todo nuestro grupo o para todo nuestro equipo de trabajo o para nuestro centro de acogida. El otro principio es el uso de barreras. Entonces comprende el concepto de evitar la exposición directa mediante la utilización de materiales adecuados. Más adelante vamos a explicar acerca de los equipos de protección personal. Y el tercer principio habla de la eliminación de material contaminado. Entonces, comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados son depositados y eliminados sin riesgo. Es muy importante esto. Entonces habíamos visto de que el conjunto de normas preventivas y protocolos aplicables a diversos procedimientos en los centros de acogida, ahora denominados medidas de bioseguridad, tienen que plasmarse en conductas básicas. Estas conductas básicas son la esencia de la bioseguridad. Entre ellos tenemos la primera conducta es el lavado de manos. El lavado de manos es la forma eficaz de prevenir el contagio. Los equipos de protección personal. Los equipos de protección personal como un método de barrera para prevenir el contagio. Y las técnicas y métodos para la limpieza, la desinfección y el manejo de residuos. Además, buenas prácticas de normas. Sabemos que estas tienen que establecerse en documentos que se van a aplicar a través de procedimientos, protocolos, notas de orientación y otras normas. Como les iba diciendo en el primer punto, el lavado de manos es el procedimiento que hasta ahora es bastante eficiente, que tiene una secuencia de pasos que para una mayor comprensión y mayor didáctica, lo que se ha hecho es en esta unidad adjuntarle algunos videos para su lavado correcto de manos. Entonces ustedes les invito a que puedan ver los videos adjuntos. Como verán, el lavado de manos lo que hace es destruir al COVID.
Entonces, la utilización de jabón es un insumo que elimina la película de grasa y destruye al virus. En caso de no usar jabón, líquido o en barra, también en este procedimiento se utiliza alcohol, líquido o en gel. De la misma forma, el equipo de protección personal. Se entiende por equipo de protección personal al conjunto de elementos y dispositivos llevados o sujetados por la persona para que lo proteja de uno o más riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud. Para esto hemos tenido diferentes reuniones y de acuerdo a las características y al contexto de los centros de acogida, hemos definido que dentro del equipo de protección personal se van a considerar los barbijos o tapabocas, las mascarillas o gafas, bata o mandil con su gorrito. Esto es para los que tienen el cabello largo, con preferencia. Y el alcohol, que puede ser líquido o en gel. Entonces, estos materiales van a ser considerados como equipos de protección personal. Limpieza y desinfección. Como bien decíamos, estas técnicas tienen que ser aplicadas para poder desinfectar o, en este caso, para eliminar el riesgo de contagio a través de los insumos o de los materiales que tenemos. La limpieza debe ser realizada con agua y jabón o detergente. Y la desinfección se realiza con soluciones preparadas a base de alcohol y o lavandina. Lavandina es conocida también como hipoclorito de sodio, que es su nombre químico. En otros países la lavandina conocen con el nombre de lejía o cloro. Pero nosotros hemos decidido utilizar la palabra más comercial aquí en Bolivia y es lavandina. Donde explicamos de que la desinfección se puede realizar en frutas, verduras, superficies de contacto que pueden ser pisos, baños y también los equipos de protección personal que son los reutilizables como son las gafas, las mascarillas que son reutilizables, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros acá un pequeño cuadro que ya se ha ido haciendo un cálculo matemático de la cantidad de lavandina que se debe utilizar para cierto producto. Como ustedes verán, en el mercado, en nuestro comercio, nosotros vemos de que la lavandina viene en diferentes porcentajes de concentración. Entonces, yo les invito a que ustedes vayan a observar en qué porcentaje es la lavandina que ustedes compran. Hemos hecho un recorrido, un pequeño recorrido y hemos observado de que viene normalmente en dos presentaciones, una de 5.5% y la otra de 8%. Entonces, si bien nosotros utilizamos frutas y verduras al 5%, entonces cuando compramos una lavandina de concentración al 5.5%, tenemos que preparar un recipiente de 1 litro y 9 ml de hipoclorito de sodio o lavandina. En cambio, si tenemos una lavandina al 8%, en la misma cantidad de agua solamente pondremos 6 ml de hipoclorito de sodio, que significan a un 0.5%. De la misma forma,
Si ha hecho el ejercicio para superficies de contacto como son pisos, baños, algunas superficies más como paredes si fuera necesario o u otros, entonces ahí se requiere al 1%. De la misma forma se ha hecho el cálculo y también se ha hecho el análisis con el alcohol. Lo que sucede es de que es muy importante que ustedes se vayan fijando la concentración de alcohol. Muchos alcoholes que bien nos venden aquí en Bolivia, como hemos visto Seibo o hemos visto Guavirá, entonces esos alcoholes ya están a un 70-75%. Entonces, esos alcoholes que se compran no requerirán una adición de agua. Pero evidentemente existen otros que sí tienen una concentración de un 90 o un 96%. Para tener un ejemplo, tenemos el alcohol en lata, el Caimán que ustedes conocen, la etiqueta roja. Entonces, ese alcohol sí evidentemente tiene una concentración de un 96%. Entonces, señores, también vamos reflejando la cantidad de agua que tendríamos que disolver en caso de haber comprado ese alcohol. Y para los equipos de protección personal reutilizables o los pediluvios, pediluvios, disculpen, es un recipiente que normalmente han debido ver en los ingresos con una solución clorada o con lavandina, que se utiliza para la desinfección de calzados, para la suela, ubicados normalmente en los ingresos de las viviendas, de los centros de acogida, de los comercios, que es bastante útil. Entonces, nosotros para este fin vamos a necesitar tener una concentración al 2%. Y para eso se ha hecho de la misma forma el cálculo de lavandina que se debe adicionar con agua para tener este compuesto desinfectante. También tenemos que tomar algunas previsiones en el lavado de ropa, teniendo en cuenta que la ropa contaminada o sospechosa tiene que tener las seguridades de no estar en contacto con la persona que va a realizar el lavado. Donde mayormente se ha visto este caso es cuando nosotros, si bien el equipo de protección personal dice que tengamos una bata, muchas veces no va a ser posible. Pero tenemos que procurar de que tengamos una ropa de salida. Y al retorno, esa ropa tiene que pasar a un proceso de desinfección, como ahora lo estamos explicando. Y para el lavado existen tres formas o tres opciones de lavado. La primera es la ropa, evidentemente, no tiene que estar en contacto con el que va a lavar, tiene que tener una seguridad aislada y colocamos en la lavadora con agua caliente, entre 60 y 90 y detergente para ropa. Esa sería nuestra primera opción. Una segunda opción tenemos con el remojo en recipiente con agua caliente y detergente para ropa. Dejar remojar la ropa en agua caliente. Y el tercero es dejar remojar en una solución de lavandina al 0.05% durante 30 minutos. Como ustedes ya vieron, el 0.5% ya en la anterior diapositiva pudimos observar qué porcentaje de lavandina para qué cantidad de agua. Manejo de residuos. El manejo de desechos, ya sean objeto, material, sustancia o elementos, resultante del consumo o uso de un bien, requiere un cuidado para no contaminar. Entonces, el manejo de residuos también es muy importante, porque ustedes saben
que si bien vamos a utilizar material descartable como equipo de protección personal, este material tiene que tener un cuidado en el manejo o disposición final. Para eso, el primer paso es tener un tacho con una bolsa en su interior. Se recomienda muchas veces doble bolsa. La bolsa 1 deberá llenarse en 3/4 partes. Una vez llena deberá atarse con un doble nudo y colocar ahí en la segunda bolsa una leyendita, cuidado no abrir alguna recomendación o material contaminante que aleje a sospechosas infecciones. El tercer paso es almacenar en un lugar adecuado y seguro, fuera del alcance de los niños o mascotas, ¿no? Y el cuarto paso es lavarse las manos con agua y jabón, que regresamos a la. Entonces, señores, yo les invito a ver los videos que seguramente les va a gustar, porque de forma más visible ustedes van a poder observar cómo es el lavado de manos, cómo se colocan los equipos de protección personal y algunas otras indicaciones muy importantes. Conmigo es hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.